un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. The pagodas and the palaces, dressed in gold leaf, hide the damages, spot the geisha. Este es el sonido de Life in a Day, el documental, un documental muy especial, porque además es de alguna manera parte de una saga de documentales. Daniel Villalobos, conductor del Contador de Películas, está con nosotros para hablar de Life in a Day, la vida en un día del 2020. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Paula, ¿cómo estás tú? Muy bien, bienvenido a una versión en vivo. Son pocas versiones en vivo que haces del podcast, así que Sí, bienvenido siempre aquí. echo de menos hablar contigo. Sí, además para hablar de algo que ya hemos hablado. Estamos esos colegas antiguos que empiezan a recordar viejas historias, pero alguna vez hablamos de este Life in a Day. Claro, hablamos de la primera versión. Lo que pasa es que en el 2010 YouTube llamó a Ridley Scott, el director de Alien y Blade Runner, por supuesto, a que él produjera un documental que estuviera hecho a partir de fragmentos de videos que enviara la propia gente alrededor del mundo. Entonces Scott produjo el documental que se llamó Life in a Day, que tú y yo comentamos hace unos años. Se estrenó creo que el verano del 2011 y lo dirigió Kevin McDonald. Entonces la experiencia se repite ahora 10 años después, de una manera bastante especial, bastante particular, porque aunque YouTube había sacado adelante el proyecto, no podían prever la pandemia. Entonces se volvió increíblemente urgente y profundo y emocionante en varios aspectos que pedirle a la gente que enviaran videos. Se hicieron una serie de reglas, digamos, había reglas técnicas, se hizo un llamado general y dijeron: quien quiera colaborar, lo que tiene que hacer es mandar un video muy breve donde conteste algunas de las siguientes preguntas. Y esas preguntas tenían que ver con su vida cotidiana, y la regla era que el video tenía que estar grabado todos los videos tenían que ser de un mismo día, de una misma fecha, que era el 25 de julio del 2020. Es bien impresionante porque era impensado. O sea, no sabían que iba a estar ocurriendo en julio. Imagínate, es como si hoy yo te dijera, ya, vamos a juntarnos todos y entregar un video de lo que pase en agosto del 2021. Como que no me atrevería, porque no sé qué va a pasar ese día. Eh, Vivimos en un mundo que nos parece, por lo menos, cada vez más impredecible. Oye, el Life in a Day parte con estas imágenes muy impresionantes de un parto, ¿no? Es una cuestión muy, muy, muy impresionante porque son varios niños que están naciendo ese día. Claro, y también parte con imágenes de una tormenta. De alguna forma lo que hace es comenzar el día. Ahora, hay que mencionar muy rápido que la utopía de hacer esto, que en el fondo es como tomarle una foto al mundo, tomarle un pantallazo a la vida del mundo. Es un sueño que viene de mucho, mucho antes de la existencia del Internet, y viene, digamos, en los años 20, en los años 30, por ejemplo, se hicieron películas como Berlín, Sinfonía de una ciudad, que de hecho era justamente mostrar la vida diaria de una urbe que en ese momento era, por supuesto, Berlín, porque la película la hizo un señor que se llama Walter Ruttmann. Pero el mismo Hitchcock le contó en una entrevista muy famosa a François Truffaut que un proyecto que él nunca había podido hacer, pero siempre había soñado, era filmar toda la ruta del alimento dentro de una ciudad. Desde que los animales eran faenados hasta que llegaban a la mesa de la gente, los huevos, el pan, la carne, el queso, y después terminar, digamos, con el retiro de los desechos. Y era un proyecto que a Hitchcock le fascinaba porque él decía que había algo que el cine no podía capturar porque estaba hecho de fragmentos, que era la sensación del paso del tiempo. Y lo que ocurre acá es que aunque el paso de tiempo que se registra es un día, sí hay una sensación muy extraña, muy épica de registrar lo que es ese mismo día en muchos lugares. Mm. Y, y eso
y eso de alguna forma, en algún momento sobrecoge, funciona por acumulación. Entonces, en algún Sí. momento lo que a uno lo emociona es la sensación de que mientras algunas personas están viviendo momentos muy dramáticos, como por ejemplo gente que está cesante y está viviendo en su auto, también te muestran gente que está celebrando, gente que está tratando de hacerle sorpresas de cumpleaños a su familia, o de personas que están viviendo existencias que uno no se imagina. Mm. Y esto es en distintas partes del planeta. Tiene una cuestión muy poderosa en esto que tú describes como en la simultaneidad. O sea, nosotros sabemos que mientras estamos conversando aquí, hay distintas cosas pasando en distintos lugares del mundo, que hay personas que están durmiendo, que hay personas que están despertando, pero verlo en esta especie de gran documental, que además está gratuito y en línea, está en YouTube, por supuesto, es muy impresionante. Daniel, ¿qué diferencia crees que tiene con la imagen que te puede dar respecto a un día cualquiera, un vistazo por Instagram, por ejemplo? ¿No es cierto? Porque a veces tú puedes entrar cualquier día, ahora, y das una vuelta por Instagram y vas a tener como un retrato de lo que las personas han estado haciendo durante las últimas horas. Te va a dar una especie de idea de cómo va el día y de las diferencias en el día para las personas que están posteando. Creo que aquí hay algo distinto en que estos videos, si bien fueron grabados de manera voluntaria, no tienen la lógica del posteo. No sé cómo la distingues tú. Sí, sabes que es una buena pregunta porque yo creo que algo como Life in a Day, que finalmente quedó en manos de los editores y del director Kevin McDonald, te prueba que, digamos, es un argumento en contra de la lógica actual, que es la lógica del algoritmo, que es la lógica de decir, bueno, eventualmente las personas van a ser reemplazadas por inteligencias artificiales y se van a crear, digamos, Instagram funciona en base a una inteligencia artificial que dice, bueno, Daniel ha visto tales fotos, así que le va a interesar explorar estas otras cuentas. Pero eso es, Tienes es un razón. algoritmo que puede ser muy fino, pero aún no reemplaza el criterio humano. Y lo que ocurre en Life in a Day es que en términos de edición es muy impresionante, en términos de cómo va conectando y va ensamblando y va creando la sensación de un relato y de un viaje a partir de fragmentos que, esto es muy emocionante, a partir de fragmentos hechos por personas que no se conocen entre sí, que quizás nunca se van a ver. Mm. ¿Entienden? Entonces, muchas personas cuyos testimonios están encadenados en unidades que son muy importantes y muy afiatadas dentro del documental, probablemente solo se van a ver cuando se miren en el documental. Y eso me lleva a dos de mis momentos favoritos del Life in a Day 2020. Uno es la historia de una mujer que está grabando con su teléfono una pantalla donde ella muestra el fragmento del primer documental donde sale su hijo, que es un chico que debe tener 14 años en el video. Ajá. Y ella dice, ese es mi hijo, está saliendo en Life in a Day, y es una escena muy cotidiana, muy breve, donde ella va a despertarlo para que se levante y vaya al colegio. Y en un momento dice, bueno, y este es mi hijo ahora. Y gira la cama, gira el teléfono y hay una ánfora. Mm. Y ella dice, bueno, mi hijo falleció en febrero por efectos del COVID. Y es una cosa que dura 15 segundos y es un cortometraje perfecto y es devastador. Sí. Y el otro momento maravilloso, maravilloso y terrible, que te habla también como de qué manera ¿por qué? Porque también está la pregunta de por qué alguien querría participar en el proyecto. Y está esta conversación maravillosa de una pareja donde él le dice, bueno, ¿nos queremos o no? Y ella está cocinando y le dice, sabes que en realidad estaba pensando y creo que deberíamos terminar. Y se lo dice mientras él la está grabando. Sí. Y él le dice, ¿pero estás hablando en serio? Y ella ríe y le dice, sí. Y después sigue riendo y de repente nos damos cuenta que se está poniendo a llorar. Y ahí pasamos a otra cosa, que también es muy bonito y es muy interesante porque en relación a lo que tú dices de la cosa de cómo se diferencia esto de Instagram o de un simple zapping, el tema es que detrás hay una voluntad y esa voluntad finalmente, a pesar de que muestra cosas muy tristes o muestra gente muy sola o muy asustada, porque, bueno, es el año del COVID, lo que te dice es que a la larga la esperanza no radica en que todos nos tomemos de las manos y nos pongamos de acuerdo, sino que la esperanza radica en que hay una energía humana que de alguna forma saca adelante al grupo, más allá de si el grupo está de acuerdo o no, y eso es bien impresionante. Es que ahí tenemos como una especie de inercia, que hay algo que es como la vida que va como por sobre uno. Tú Claro, tienes razón. perdón, te interrumpí. No, no, no. Solo eso Bueno, quería decir.
Claro, lo interesante es que hay una conexión con la Tierra, hay una conexión con la... Por ejemplo, hay un montón de detalles que son finísimos y que son fascinantes para cualquier persona que le guste ver la conducta humana. Como por ejemplo hay un tipo que dice, yo lo que quiero hacer en este video simplemente es conseguir presenciar las 5 veces que pasa el tren por mi barrio. Porque él vive en el campo y nunca consigue ver las 5 veces que pasa el tren en la línea que está cerca de su casa. Entonces él se esfuerza a ese día en que se va a estar grabando a estar ahí presente cuando pasa el tren y saludar. Y está el otro caso de un señor que cuando lo vemos está metiéndose en un subterráneo y tú dices, ¿qué está haciendo? Y hay un montón de cubos de hielo y hay animales congelados y él empieza a sacar los cubos de hielo y dice, bueno, acá guardamos el hielo cuando viene el verano, y sale y te das cuenta que él vive en una zona de Siberia donde no hay electricidad. Entonces lo que ellos hacen durante el invierno es almacenar en un granero subterráneo muy hondo, muy abajo, enormes trozos de hielo que después ellos descongelan en los meses de calor para poder tomar agua fresca. ¿Cachai? Sí, te da una idea respecto a la diversidad, a la variedad, a las distintas realidades en las que vivimos y nos movemos todos los días. Te hace pensar como en escenarios que parecen improbables pero que son reales. Tiene mucho respecto al clima, tiene mucho respecto a la forma en que nos adaptamos a distintas como situaciones, lugares, realidades, contextos. A mí me parece que tiene también una cuestión bien profunda con los lazos intergeneracionales. Como hay una idea de maternidad, ¿no es cierto?, que es como redonda. Esto parte Sí. con un parto de madrugada y luego se va a redondear precisamente con ese gesto como cotidiano, pequeño, tan necesario cuando somos tan más pequeños y luego se nos olvida, que es el de dar las buenas noches. Es Sí. un hermoso El, documental, Life in a Day, Daniel. lo último que te quería mencionar es que el principio del documental quizás es mi momento favorito de lo que he visto en cine en varios meses, porque es muy bonito, porque es, como tú mencionabas, una serie de nacimientos que están encadenados con tormentas eléctricas, pero de fondo se empieza a escuchar una voz a capela, nos damos cuenta luego que es un doctor, que es un médico que está trabajando en el COVID, claramente porque tiene la mascarilla abajo y el escudo arriba, y él se pone a cantar una canción muy hermosa sobre un padre que lleva a caballo a su hijo, claramente lo lleva al doctor. Y esa canción es un poema creo que es de Goethe, que fue musicalizada por Schubert, y se llama Erlkönig. Y es una pieza clásica que de alguna forma cobra un significado muy impresionante en el comienzo del documental, porque te habla de la inquietud e incluso de la desesperación digamos, de los padres justamente, por proteger a sus hijos de esta cosa que, digamos, de algo que puede ser una enfermedad, un mal, una peste o incluso la oscuridad que está en el bosque, digamos. Mm, mm. Yo creo que en general esa es la idea. La protección es hacia los abuelos, hacia las abuelas, hacia los mayores y hacia los hijos, hacia las hijas. De alguna manera tiene como esta idea de fragilidad y fortaleza de la generación que hoy es adulta y está como a cargo, debería estar a cargo, debería estar en el cuidado, en el fondo, como cada generación, de un mundo, de la vida, que no es poco. Daniel Villalobos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Hasta la próxima. Hasta la próxima.